Está atacando el cuadro, viene por el costado derecho, levanta de cerca el golpe de cabeza, el remate al marco y se perdió a la raya final. Línea de Gol, el podcast deportivo del colombiano. Un cordial saludo a todas las audiencias de Línea de Gol, el podcast deportivo del periódico El Colombiano. Como cada 8 días estamos acá para analizar lo que es el desempeño de los equipos antioqueños en la liga, sobre todo de Atlético Nacional e Independiente Medellín. Los estaremos acompañando en esta charla mi compañero Brandon Martínez y Joneri Gómez de la redacción de Deportes. Vamos de una vez, Brandon, con un invitado muy especial que nos puede analizar también el presente de estos dos equipos. Fue campeón con Atlético Nacional, también estuvo en el Deportivo Independiente Medellín. Lo extrañamos como entrenador ahora, pero lo escuchamos atentamente como analista. Profesor Juan José Peláez, bienvenido a esta charla de Línea de Gol y cuéntenos un poquito cómo está viendo a los equipos antioqueños, sobre todo Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín. Hola, ¿cómo les va? Pues hombre, yo los veo bien. Yo veo que Atlético Nacional de a poquito va consolidando una forma de jugar, una idea que cada vez se sostiene más. Un equipo con cierto equilibrio que eso le da fortaleza, ¿cierto? Y Medellín creo que tiene que pulir algunas cosas, sobre todo aquello de atacar bloques bajos. Cuando no hay espacio, pues le toca aquietar ese agite que a veces quiere jugar, con lo que quiere siempre jugar, ¿no? Profe Juan José, un saludo, le habla Brandon Martínez. Profe, bueno, quiero empezar que usted nos ayude un poco a entender este Atlético Nacional y el funcionamiento del partido ayer contra América. Y le pregunto, ¿usted ve mejor a este Nacional cuando juega solamente con un 9 y esos dos volantes de marca o le gusta más el doble 9? ¿Cómo lo ve usted desde su experiencia? A mí realmente eso de que juegue este o aquel no me preocupa tanto. A mí es una idea global, una idea general que veo que se está plasmando, donde todos se ponen el overall y todos aparecen para ayudarle al que tiene la pelota cuando se trata de elaborar. Yo veo más eso. Lo otro son cambios que de alguna forma también se evidencian cuando juega el uno o juega el otro. Pero me parece que eso, cada vez que la idea se afianza más, esos aportes individuales se van a ver también mucho más. Profe, ¿qué diferencias ve usted en la idea de Juárez, ahora la idea de Gandolfi? ¿Cambia mucho? ¿Es como la misma idea de juego? ¿Cuáles pueden ser esos tintes distintos de este Atlético Nacional? Bueno, yo a este Nacional lo veo un poquito más sobrio, un poquito más seguro de sí mismo. Lo veo preocupado por defenderse bien. Lo veo ya no tan impetuoso con fútbol directo. Ya lo veo tratando de buscar mejor los caminos, manejando mejor las velocidades. Profe Juan José, lo saluda Juan Pablo Estrada. Usted hablaba de que este Nacional se preocupa por defenderse un poco mejor. El Nacional de Juárez se notaba que la salida de los laterales era muy fuerte. Y yo noto a Andrés Felipe Román un poco perdido en este inicio de temporada. De pronto usted que analiza el fútbol de Atlético Nacional, ¿a qué cree que se debe eso? Pues porque no se ve el mismo Andrés Felipe Román que llegaba al área y era influyente, anotaba gol, hacía asistencias. Lo veo como un poquito más que lo tienen que resguardar un poco más y que no salga tanto al ataque. Yo lo veo más cuidadoso, más responsable. Y me parece que eso está bien. Eso es parte del proceso de la nueva idea en donde todos tienen que cumplir obligaciones y posibilidades. Entonces, a mí no me parece que vaya mal la cosa. Profe, habrá que ver cómo se va sintonizando todo. ¿Qué hubo? Profe, pero además tiene que ver, creo yo, para complementar lo que le estaba diciendo Juan Pablo, con el protagonismo que ha tomado Marino Hinestrosa, que creo que es un jugador que por esa misma banda pues le está dando más profundidad, es un jugador que marca diferencia, y yo creo que por ahí Román también, debido a ese protagonismo, pues se ha contenido un poquito más, ¿no? Sí, pero es una doble función.
parecida. Uno lo que hace más es atacar y el otro lo que hace más es defender. Pero yo a Marino lo veo defendiendo más que antes, y yo veo a Román atacando con inteligencia, midiendo las salidas, no dejando huecos atrás, y eso me parece que está bien. Y a poquito me parece que el uruguayo por el otro costado también está interpretando, porque es un buen lateral, es un buen atacante, es un buen ayudante en ataque, abriendo la cancha y dando posibilidades, pero debe mejorar en marca, y creo que lo está haciendo. Profe, ¿y qué decir del nivel de Edwin Cardona? Porque nosotros vemos a un Edwin Cardona también más comprometido con el equipo, que pide la pelota, más continuo en su juego de lo que traía de pronto el semestre pasado. ¿Cómo analiza usted el nivel de este Edwin Cardona, que le está dando otra vistosidad a este Nacional? Yo lo veo mejorando y comprometido, sobre todo que en estos jugadores de ya cierta edad, ellos cogen ritmo es jugando. El jugador veterano coge ritmo es jugando, no solamente entrenando, sino jugando. Y Edwin, la continuidad le ha ayudado mucho para ir puliendo, para ir entendiendo cuáles son los espacios a aprovechar, sin perder su talento y sin perder sus responsabilidades, porque es un jugador que se le nota responsable también con alguna función de marca. Profe, en ese mismo sentido de la pregunta de un jugador ya con experiencia, yo le quiero trasladar al lado de Juan Fernando Quintero. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve esa adaptación al América? Ayer digamos que lo vimos un poco perdido, no sé si tal vez agotado físicamente por el esfuerzo que se hizo en la semana en Barranquilla, pero ¿cómo ve usted el encaje de Juan Fernando en el América? Lo de Quintero es normal, está empezando y se está metiendo en un andamiaje. No podemos pensar que Quintero debe jugar como Cardona, porque Cardona lleva mucho más tiempo. Quintero recién se está acoplando a un equipo, a una idea, a unos jugadores, a una forma de jugar que de alguna forma es distinta a la que él venía trabajando. Hay que tenerle paciencia. Él es un gran pasador, pero un gran pasador no funciona si no hay buenos receptores, y en eso sus compañeros, el entrenador y todos los demás lo deben de entender. Profe, se viene dentro de pocas fechas, un clásico muy importante con los dos equipos en la parte alta de la tabla. Este Medellín, que en las últimas fechas, o de pronto en la última fecha, le faltó un poquito más contundencia, le faltó el gol para sacar ese partido en la ciudad de Bogotá contra Equidad. ¿Cómo analiza también este Medellín de Alejandro Restrepo? ¿Son similares, o cuáles son las diferencias que usted ve entre Nacional y Medellín? ¿Cuáles pueden ser como esas diferencias más palpables? A ver, yo en Medellín veo un equipo impetuoso, un equipo directo, un equipo físico, un equipo con mucha agresividad. El problema de Medellín es cuando se encuentra con un bloque bajo, bien armadito, ordenado, como se lo planteó Equidad. Ahí donde se tiene que tener el plan B o la otra idea para saber mermar velocidad y cambiar de rumbo. Es decir, hacer travesías o jugar un poquito más a lo ancho para poder seguir siendo productivo, porque si no, simplemente se divide y se gasta. Medellín tiene que entender eso, pero por lo demás me parece que lo está haciendo bien. Profe, el Medellín conserva una base casi que completa en sus últimos partidos, y ese juego que usted dice dinámico requiere de un esfuerzo físico bastante alto. ¿Cómo dosificar esas cargas en los jugadores para que no llegue un momento en el cual el equipo tenga un bajón? Y le pregunto directamente, ¿se le está acabando la gasolina al Medellín, o lo de Equidad fue más bien un traspié basado en ese bloque bajo del que usted nos habla? ¿Tan rápido acabarse de la gasolina? No, yo no creo. O sea, lo que pasa es que Medellín tiene que medir esa gasolina partido a partido. Habrá partidos donde va a haber espacio y puede desarrollar todo su plan A. Es decir, fútbol directo, fútbol rápido, fútbol que aprovecha espacios y que puede desequilibrar en el marcador. Pero el otro tema es el que tiene que entender
el equipo, y creo que el entrenador lo ha tratado de implementar, porque llama muchas veces a la calma dentro del mismo partido, pero no es fácil a un equipo que quiere siempre jugar a altas pulsaciones, bajarle frecuencia, ¿cierto? Pero, pero es otra parte del proceso. Yo creo que lo más importante ya lo logró, y es que sea un equipo muy fuerte, muy constante, muy continuo en la forma de jugar. Profe, y también hay que tener en cuenta que Equidad, pese a que estaba al fondo de la tabla, pues estaba estrenando entrenador, que era John Bodmer, y yo creo que también eso hizo que Equidad cambiara un poquito y no le facilitara las cosas al Medellín como lo venía haciendo en los últimos partidos. Claro, y se ve que estudiaron a Medellín, porque fue un equipo que primero se recogió ordenadamente, porque no se amontonó, se recogió ordenadamente. Además y eso no es milagro de Bodmer pues en 3 días, no, aquí hay una base de Alexis de mucho tiempo que la aprovechó Bodmer. Y entonces en ese aspecto le cerró bien los espacios, le complicó la zona medular, porque se la peleó, le referenció jugadores importantes a Medellín como Londoño, y después lo atacó, entonces me parece que eso es parte de una idea táctico-estratégica muy buena implementada por Equidad. Profe, ahora John Eric le mencionaba que estamos ya a menos de 15 días del próximo clásico, y uno ve a Nacional y a Medellín, que son dos equipos que saben jugar con el balón, pero también son muy físicos. ¿Usted cómo se imagina o cómo cree que puede llegar a ser ese partido que se va a presentar dentro de 15 días, en el que puede ser un partido más físico o más de jugar al balón, de tener la posesión de alguno de los dos equipos? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo cree que va a presentarse ese encuentro entre Nacional y Medellín? Pues yo espero que sea un partido parejo, que haya estrategia, porque los dos tienen sus herramientas, tienen sus fortalezas y sus debilidades. Entonces aquí la estrategia entra a jugar un papel muy importante, porque si el folclore está por encima de todo, ese folclorista paga caro. Es decir, si me voy al ataque simplemente y me choco con una buena defensa, me pongo a que el otro me contragolpee y me haga daño. Y lo mismo, si excedo en la elaboración, pues me voy a limitar mucho el ataque y voy a tener muchos problemas para crear situaciones de gol. Entonces, en este aspecto hay de más y de menos. Medellín es un equipo más directo, es más impetuoso. Nacional se gasta un poquito más el tiempo en la elaboración, y ahí hay cosas que el uno y el otro se pueden aprovechar, pero además en un clásico es muy importante defenderse bien, porque a veces no se ganan adelante sino atrás. Profe, usted habla de esa zona defensiva, yo le quería preguntar precisamente por eso del Medellín. El Medellín es el equipo que menos goles ha recibido en la liga, solamente le han hecho 2 goles. ¿Cómo ve usted esa parte de atrás del Medellín, ese bloque defensivo que se arma incluso desde los mismos delanteros? Bueno, hasta ahora me parece que Medellín ha mantenido lejos a su rival desde su propio arco por aquel sistema que emplea, porque él hace una presión alta, presión tras pérdida, o se defiende atacando, o sus delanteros y volantes ofensivos recuperan mucho la pelota. Pero a Medellín, por ejemplo aquí, cuando vino Pasto, le quedaron 2 o 3 opciones de gol que seguramente el entrenador analizó como para pensar que no debe quedar mal posicionado, sobre todo cuando se va quedando sin gasolina, o la presión alta o la presión tras pérdida no funciona. ¿Cómo es el repliegue de Medellín? ¿Es bueno el repliegue de Medellín? ¿Defiende con la gente suficiente? ¿O por ahí le está haciendo falta alguien más? Sobre todo al final de los partidos donde ya la gasolina escasea. Profe, y en Nacional precisamente se habla que le hizo falta un central por el tema de Felipe Aguirre, y ahora este muchacho Juan José Arias pues reaparece y lo está haciendo bastante bien. ¿Usted cree que le hacía falta, o de pronto con lo que tiene ahí con Simón García, con Joan Castro, que a veces puede trabajar ahí, y el mismo Juan José, que viene en buen nivel, Nacional está bien cubierto en esa zona, sobre todo pensando en la Libertadores?
A ver, para que sí, tiene gente joven, pero yo creo que es gente joven que ya tiene una buena formación. Y lo de ayer del tocayo fue muy bueno, porque es un jugador sobrio. Este muchacho García, lo que mostró en la selección también, demuestra su profesionalismo, su madurez. El Nacional históricamente se ha distinguido por eso, por traer grandes jugadores, pero también fomentar su trabajo de divisiones menores, ¿no? Profe, además es un jugador que tiene usted sabe que las comparaciones siempre son odiosas, pero Nacional no tenía un central de Río Negro, porque él es de Río Negro desde la época de Iván Ramiro, y yo creo que fue con usted, profe, no sé si fue con usted me corregirá, que a Iván Ramiro alguna vez le pasó el infortunio de pisar un balón antes de un partido de Copa Libertadores y se lesionó. ¿Fue con usted? Sí. Pero esos son accidentes, pero a Nacional seguramente no le va a pasar eso. Ahora hay muchas precauciones, hay muchas formas de trabajar que creo que obvian ese tipo de eventualidades. Esperemos que sí, porque Nacional necesita esa exigencia de la Copa Libertadores, necesita que su nivel sea evidenciado a nivel internacional, porque definitivamente nuestro fútbol es un fútbol demasiado casero, es un fútbol demasiado parroquial. No dejamos de ser competitivos a nivel internacional, a nivel de clubes. Profe, nosotros hablábamos aquí de que tal vez el América era la vara para medir a Nacional, en el sentido de qué podía hacer en competencia internacional, pero el partido yo creo que nos quedó un poco en deuda el América. ¿Cuál cree usted que es el equipo para medirle la vara Nacional aquí, a ver si puede o no destacar en torneo internacional? Yo no lo veo aquí. Quizás Medellín pueda ser el próximo rival que pueda exigir a Nacional, pero la exigencia nacional está más afuera que adentro. Profe, yo lo quiero comprometer un poquito. Pues usted no tiene el corazón dividido porque usted ha estado en los dos equipos, pero ¿cuál ve usted como favorito para este clásico entre Nacional y Medellín? Yo ya no juego el juego del juego. El juego de la dualidad. No, yo le hago fuerza al que juegue bien. Llámese como se llame. El que juegue bien, lo que pasa es que el fútbol a veces es injusto y el fútbol a veces depende más de accidentes que de virtudes, y depende de errores. Ojalá en este clásico no se dependa de errores, sino que las virtudes marquen la diferencia. Yo veo dos equipos fuertes, porque los dos están arriba, entonces no es fácil el pronóstico. Como le decía antes, me parece que los dos tienen sus herramientas, pero son bien distintas. El tema acá es que el nivel de concentración también puede marcar diferencia. Un descuido por un mal retroceso, por un mal pase, por una mala salida, puede marcar la diferencia. Profe, usted es hincha del buen fútbol. ¿Cómo vio usted esa jugada polémica del penalti? Porque es que nosotros lo analizamos, incluso lo contamos. El reglamento pues ampara al árbitro el no pitar el penalti porque le rebota y después va a la mano, y el reglamento dice que esa es una excepción. Pero el tema es que en Colombia a veces se pita y a veces no. Entonces eso es lo que genera polémicas y dudas. ¿Cómo vio usted la jugada? No, para mí no es penal. Es evidente que no es penal porque existe la excepción a la regla. Que uno lo piten, esos unos están equivocados. Como el árbitro que deja que lo saques de banda, el jugador pise la raya o no tire el balón hasta atrás del cuello, porque eso se da mucho en Colombia. O que los arqueros se les vaya la mano más allá de los 6 segundos, es un error del árbitro. O que el árbitro converse demasiado, o que el árbitro le crea tanto al teatro del jugador, que es algo en donde nosotros no hemos podido mejorar. Son unos muy poquitos contados árbitros que le dan continuidad al juego. Entonces aquí hay demasiados baches en los arbitrajes que atentan contra lo que todos queremos, que es un fútbol con ritmo, es un fútbol con dinámica. Los árbitros tienen que ver mucho en eso, de que el fútbol nuestro no sea dinámico. Bueno, profe, agradecemos esta charla aquí en Línea de Gol. Profe, y déjeme preguntarle para despedirlo, ¿usted, hombre, no va a volver a dirigir? ¿Se quedó en el comentario deportivo o si está dispuesto a analizar opciones en algún momento? No, ya estoy muy cucho para eso. Prefiero vivir. Prefiero vivir y ya
disfrutamos otras cosas. ¿No le hace falta, no le pica estar en la raya? No, no para nada. Para estar allá adentro, no. Y con todo ese peso encima de los 60, 70 mil que se parquean encima, no, ya el corazón no está para exponerlo a tanto. Profe, un abrazo, hombre, y que esté muy bien. Bueno, que estén muy bien ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí estaba el técnico Juan José Peláez, que fue campeón con Atlético Nacional. Recuerdo yo en el 94, por allá en el año 94, Brandon no había nacido. Yo sí tenía ya, iba por mis 15 años. Imagínate que en el 94 mis papás ni siquiera se habían conocido. Imagínese usted. Pero bueno, no hablemos de edad. Lo que yo sí le voy a decir a Brandon Martínez es que recuerde usted el programa anterior de Línea de Gol y quienes nos ven pueden ir a buscarlo porque hoy lo voy a cobrar. Brandon insistía y aseguraba que el titular frente a la América iba a ser Felipe Aguirre, cosa que yo le dije que no, porque el equipo ganador pues no se cambiaba y Gandolfi nada más hizo una variante, que fue la de Jorman Campuzano. Sí, usted también dijo que Jorman debería ser, que debería estar. Yo dije que el equipo que ganaba no se cambiaba y debería empezar Juan Manuel Zapata. Pero finalmente Juan José Arias se quedó con el puesto, me parece muy merecido. Lo decía el profesor Juan José Peláez, que el tocayo se había comportado muy bien y muy sobrio en ese partido contra América. Y yo creo que mientras él haga los méritos para estar ahí, está en mejor nivel que Juan Felipe, sin desconocer, como lo habíamos dicho, que Aguirre en su momento fue un líder, estuvo en el equipo. Pero ahora, a nivel deportivo, Brandon, Juan José Arias está demostrando que tiene por qué quedarse con el puesto de titular en Nacional. Voy a contar la infidencia. Yo estaba en el estadio tranquilo y me llegó un mensaje del señor. Y yo dije, güey, madre, ¿qué pasó? ¿Va a tocar hacer alguna nota o alguna cosa? No, el señor simplemente me escribió, me habló para cobrármela, para decirme, ¿viste que el titular iba a ser Juan José, no iba a ser Felipe? Bueno, yo sigo creyéndole a Felipe Aguirre y espero que en algún momento vuelvan a ponerlo a ¿Usted sigue jugar. poniendo a Felipe Aguirre por encima de Juan José Arias? Es que la experiencia pesa. De Juan José. Es que la experiencia pesa. La experiencia con rendimiento pesa. Si no, la experiencia es importante en el camerino, pero en la cancha pesa más el rendimiento. Pero ya a Felipe no le dan la posibilidad de jugar, pues no va a tener más rendimiento. Pero es que le han dado muchas posibilidades. Él venía de titular y se venía equivocando y lo estaban aguantando. Pero hubo un momento donde Juan José Arias se recuperó y en los entrenamientos me imagino que mostró ese nivel que está mostrando en los partidos, porque Gandolfi dice que él va a poner siempre lo mejor antes de un partido, porque para él el más importante siempre va a ser el próximo partido y va a poner a lo mejor. Entonces, entre eso de lo mejor es que vio mejor a Juan José Arias en lo deportivo que a Felipe. No, mentiras, vamos a dejar de ser tercos. A mí la verdad sí me parece que Juan José es un gran jugador y le ganó en Francali del puesto a Felipe Aguirre por su rendimiento. Ayer realmente lo vi muy bien, me parece que se complementa muy bien en ese doblaje de marca con Tecillo y que también sale a complementar bien a Andrés Román. En América tuvo ayer un futbolista, Micolta, muy bueno, el 30, que desbordó muy bien. Pero ese doblaje de marca y el acompañamiento de Jorman Campuzano no permitió que hicieran pues como mayor peso dentro del área nacional. De manera que tienen razón, sí, Juan José es el jugador que tiene que estar ahí en la saga de Atlético Nacional. ¿Cómo nos vamos acomodando? En la televisión dieron como figura a Marino Inestrosa, pero el partido que se jugó ayer, Jorman Campuzano en Nacional. Uy, Jorman fue un gran, increíble. Y el mismo lo que hizo Jorman fue muy bueno. Y la humildad que maneja Jorman, te lo dijo en rueda de prensa. Así, ustedes dos estaban ayer en el estadio. Sí, señor. Esos dos jugadores que mencionan, pero cuando Gandolfi saca a Edwin Cardona, pues la sorpresa y la molestia en la tribuna, porque Cardona también venía haciendo figura. Sí, pero venga, sabe que yo lo de Jorman, creo que la imagen que demuestra qué tan comprometido está Jorman Campuzano con Atlético Nacional y qué tan bueno es su juego, es una jugada al minuto 90. Que fue a presionar allá al área del América y que incluso recuperó el balón al minuto 90. Nacional ya lo tenía ganado, había 6 minutos más por jugar. No había necesidad de hacer ese desgaste porque igual el minuto 90, el desgaste físico, la posición de Jorman es de venir y de atacar también. Es un desgaste físico impresionante y lo demostró, cortó el balón, me parece que lo hizo muy bien. Lo que hizo en cancha es importante, pero lo que hace fuera de la cancha y la madurez y la humildad con la que dice, yo no soy la figura del equipo. Le preguntaron y le mencionaron, le dijeron, usted parece un capo en el mediocampo, y él mismo dijo,
El único capo que ha habido en Nacional, lo dijo tal vez a manera como de bajarle un poquito la caña y que no le suban el ego a él. El único capo que ha habido en Nacional es Alexander Mejía. O sea, él no se cree el buen nivel que viene demostrando, porque desde que empezó los cuadrangulares en los que Nacional terminó quedando campeón de Copa y después de la Liga, y hasta el día de hoy, Jorman ha tenido un nivel superlativo en Nacional. Yo solamente quiero agregar una cosa con lo de Jorman. Me pareció que Gandolfi hizo una gran jugada al poner esos dos volantes de contención, que cuando entró Juan Fernando Quintero, lo marcaban, pues era la sombra. Si no iba Guzmán cuando estaba, iba Jorman Campuzano a apretarlo. Y me parece que esa estructura que utilizó Nacional es la que tiene que utilizar siempre, porque es en la que mejor rinde el equipo. Yo me atrevo a decir que esta versión de Jorman Campuzano es mejor que la que empezó con Atlético Nacional en la primera vez. Y es por eso, es porque estuvo en el fútbol internacional, porque está más maduro, porque estuvo en un equipo como Boca Juniors, en el que le tocó difícil muchas veces estar en la banca, pero todo eso es aprendizaje, y hoy el Jorman que llegó a Atlético Nacional es un jugador más importante que ese juvenil que estuvo y que lo vieron y se fue al exterior. Ojalá lo mantengan, porque a Jorman se le vence el contrato ahora a mitad de este año y Nacional tiene que renovarlo porque él está a préstamo. Bueno, si pero todo eso vendrá, competir en la Libertadores. Pero todo eso vendrá, porque es que la Libertadores empieza en abril para Nacional. Entonces, todo vendrá con el rendimiento que puedan mostrar en la Copa Libertadores, porque una cosa, lo dijo muy bien Peláez, una cosa es el torneo local, otra es la Libertadores, y dependiendo de eso se van a venir las renovaciones o no, porque hay jugadores que están llamados a ser líderes es en la Libertadores, no en el torneo local. Sí, y Jorman es uno de esos jugadores. Entonces habrá que ver cómo se empieza esa fase de grupo, porque si en junio ya se sabrá si Nacional avanzó en esa fase de grupos o no, para poder renovar contratos o no. Yo quiero resaltar también a Alfredo Morelos. Me parece que está haciendo un trabajo impresionante y que lee muy bien el juego. Sale del área, viene, toca, incluso recupera balones en la mitad de la cancha, y eso quiere decir que le va muy bien. Jugador que además es muy macizo, es muy fuerte. Ayer un defensa del América le hizo cuerpo y el defensa del América fue el que fue a dar al suelo. Antes de seguir hablando de Alfredo Morelos, pues precisamente tenemos a Jorman Campuzano y sus impresiones por sacar el 0 Atlético Nacional ante el América. Bueno, como tú dijiste, es importante ganar, es importante conseguir el arco en cero. Sabemos los jugadores que tenemos arriba desequilibrantes. Y nada, feliz por la victoria, feliz porque ganamos un clásico nuevamente. Esto es una familia y tanto nosotros como los defensivos cuidamos el arco en cero. Ellos arriba siempre van a tener uno y la van a meter. Bueno, ahí estaba Jorman, pero usted también habló del tema de Alfredo Morelos. Lo importante que está haciendo para Atlético Nacional, pero sabe que también esa jugada preparada con la que fue el gol fue una jugada que vienen trabajando en los entrenamientos, y por eso Gandolfi también estaba contento en la rueda de prensa, porque le había salido una jugada donde nadie se esperaba que Morelos apareciera así, porque retrocedió casi a la mitad de la cancha y antes del cobro salió corriendo, y cuando llegó a la zona muerta estaba solo y terminó cabeceando y dándole ese gol Atlético Nacional que le dio el triunfo frente al América. Jugó muy bien Alfredo Morelos, o sea, pero esa jugada yo también considero, pues no la he podido analizar bien, pero error de la defensa de América, dejarlo llegar tan solo. ¿Qué opina Brando? No, yo pensé lo mismo cuando estaba en el estadio y llegué a la casa a ver la jugada. Es que no hay nada que hacer, es que Morelos, con lo que dice John, se fue tan abajo cuando Cardona estaba incluso como la misma posición. Al 9 del equipo rival vos lo tenés que referenciar. Pero si se te sale del área y va y se para en la mitad de la cancha, ¿vos qué vas a hacer? Y el América la jugó a la lógica, que es jugar al fuera del lugar. La defensa del América dio el paso hacia adelante para que los que estaban ahí en la cabeza del área quedaran en fuera del lugar, y Alfredo Morelos desde atrás venía como un toro, ahí sí como le dicen. Búfalo. El búfalo, no me confunda, que es como cuando uno va a comer carne de res y le dan de cerdo. Está bien, entonces el búfalo llegó. Es que no había quien lo referenciara, Juanpa. Pues igual, ya ahora John Eric va a mandar a la siguiente voz de Javier Gandolfi, pero él lo dijo en rueda de prensa, fue una jugada preparada, y que se siente orgulloso de que esas jugadas que se preparan durante la semana tengan resultado en el momento de jugar el partido. Y la cosa de la jugada preparada pero venga, que sea sorpresa. Hay discusiones que son bizantinas, y nos lo decía Juan José Peláez. O sea, para que haya siempre un gol debe haber un error del rival y una virtud del equipo. Eso se conjugó en el gol del América. O sea, ahí no hay ni error, hay error y hay virtud. Tanto error del América como virtud de Nacional. Y no todos los goles en el fútbol son así, son error y virtudes. Entonces, eso es lo que sucedió en esta jugada. Escuchemos a Gandolfi, pero sobre todo también
porque hubo polémica. Yo les estaba diciendo, cuando saca a Edwin Cardona y la gente se preguntó por qué lo sacó, si estaba jugando bien. Y al mismo tiempo sacó a Alfredo. Y él mismo respondió en la rueda de prensa esta pregunta, porque a Edwin no le gustó, salió, tampoco le dio la mano en su momento, pero él también dice que es normal que un jugador quiera estar siempre. En primer lugar, creo que tuvimos un partido donde lo manejamos con inteligencia y jerarquía. Un primer tiempo donde creo que fueron 15 minutos que creamos 3 o 4 situaciones claras de gol. Después el rival nos esperó en un bloque bajo y es cuando digo que por ahí necesitas estar fino, estar lúcido. Lo fuimos a buscar y creo que llegó el premio en el momento justo. En el segundo tiempo el rival con los cambios, por ahí pierna fresca y tiene individualidades importantes. Así todo, le cortamos el circuito de juego, estuvimos ordenados en un bloque medio, un medio bajo, y por ahí nos faltó terminar el partido con transiciones o con mejores tomas de decisiones. El tema de Edwin y del Búfalo, Edwin tenía amarilla y me gusta terminar los partidos con 11. Y por ahí me va a decir Campuzano tenía amarilla y también lo analicé en el partido. Lo analicé, pero sentí que Guzmán había tenido una baja también en la parte física y por ahí los recorridos ya le quedaban largos, entonces es por eso que lo dejo. Pero básicamente era tratar de alimentar al equipo con piernas frescas y en ese sector de la cancha donde hay roce y donde hay palabras y donde hay situaciones, preferí el cambio. Bueno, el tema de Nacional está muy bueno, pero ¿qué les parece si pasamos al otro lado, a la punta de la tabla de esta Liga Betplay, al Deportivo Independiente? Esa alegría con la que dice el líder de la Liga, Medellín. Lo que yo le digo, él suspira cuando habla del Medellín. Pero realmente, y también cuando hablo de Atlético Nacional, por supuesto, porque me parece que están jugando muy bien estos dos equipos antioqueños, pero en el caso del Deportivo Independiente Medellín, vuelve y se tropieza con algo que le va a costar y que yo creo que es mi gran preocupación ahora con este Deportivo Independiente Medellín, y es que no sabe jugar o no ha logrado tener la efectividad que muestra en otros partidos cuando le ponen un bloque bajo sólido como el que armó Equidad, con 5 defensas y 3 volantes que terminan siendo 8 ahí en esa zona defensiva, que es parecido a lo que ocurrió cuando jugaron contra el Deportivo Pasto, que en ese partido contaron con la fortuna del gol del Chino Sandoval. Aquí fueron un poco más de malas, porque el Chino también hizo un gol después de una jugada de Mender García, pero hubo fuera de lugar precisamente por el toque de Mender, y hubo unas 3 o 4 opciones que pegaron en igual el la diferencia en los goles es distinta, pero con Pasto el gol que marcó Medellín demostró que tiene cómo vulnerar esos bloques bajos que le ponen. Medellín hizo un gol bonito, vistoso, tocando, rompió las líneas del equipo del Deportivo Pasto. Puede que al final el gol se haya ensuciado un poco porque rebota en el jugador del Pasto, pero fue un gol muy bien trabajado. Tal vez cosa que no pudo lograrlo con Equidad, porque igual Equidad busca un juego que sea un poquito más cortado, y es una crítica constante al fútbol colombiano, el tiempo neto de juego. Exactamente. De hecho, en la rueda de prensa le preguntaron a Jaime Alvarado por el tiempo efectivo de juego. Se lo preguntó Daniela Caro, una colega de Win, y Jaime le dio esta respuesta que vamos a escuchar. El árbitro es muy influyente en que el partido tenga ritmo. Yo creo que hay faltas que a lo mejor no hay que pitarlas y dar continuidad al juego. Si bien el equipo rival, el arquero, minuto 90, le amaga 3 veces al árbitro y no es capaz de amonestarlo, poco más que decir, la verdad. Ellos son los encargados, son los jueces, pero tienen que revisarse. Yo creo que lo dije como 3 ruedas de prensa más atrás. Yo creo que tanto como ellos y nosotros como jugadores tenemos que mirar cómo podemos mejorar para que el fútbol profesional colombiano crezca en todos los aspectos. Yo creo que esto es uno a mejorar para muchos equipos y muchos jugadores. Y justamente eso que decía Jaime Alvarado tiene relación con algo que decía el profe Juan José Peláez ahora.
el fútbol colombiano es muy cortado y los árbitros no dejan jugar. La crítica de Jaime estaba enfocada precisamente en los árbitros y claro, el Medellín tuvo 2 o 3 jugadas en las que hubo falta previa pero quedó con la posesión del balón nuevamente y el árbitro hizo retroceder el juego, no dejó cobrar rápido y eso también digamos que enfría a un equipo que trata de jugar dinámicamente y de hacer goles rápido como este Deportivo Tiempo Independiente neto Medellín. de juego del partido Equidad Medellín, 48 minutos. De 98 que se jugaron, porque fueron o sea, se juega muy 4 y poco. 4 se juega muy en poco cada y tiempo después adicional. como la reflexión que nos hacía Juan José, después nos preguntamos por qué nos va mal jugando en torneos Oye, el internacionales. tema es que los árbitros lo permiten. O sea, si el árbitro tuviera mando, yo al único que he visto aquí que deja jugar es Wilmar Roldán. Cuando está, y algunas, porque es que es un deporte de contacto y no todo se debe pitar en el fútbol, porque hay contactos mínimos en cambio esos contactos mínimos hay otros árbitros que paran y paran y paran, y los equipos se aprovechan de eso, sobre todo los equipos que tienen necesidad. Entonces yo creo que ahí es una reflexión para el arbitraje colombiano de poder dar más juego a los equipos, y la reflexión para los jugadores También, es, hombre, exacto. dejen el teatro. Sí, Es que aquí aquí pitan dejen panicas. el teatro. Anoche Jorman Campuzano, qué pena devolvernos un poco, pero Jorman Campuzano pues, hacía la confesión en rueda de prensa, que en una jugada del partido él se tiró porque vio que el equipo estaba mal parado y le dijo al profe, pues ellos le dicen profe al árbitro, le dijo al profe que parara el juego, que tenía un dolor, pero que en realidad no era así. O sea, eso hay que quitarlo, eso hay que cambiarlo del fútbol. Puede que sea porque uno siempre critica cuando le pasa en contra del equipo de uno, pero cuando el equipo de uno lo hace, uno es feliz. Ay, sí, tírese, pero no, o sea, eso hay que cambiarlo porque al final en el torneo internacional lo van a cobrar. En los equipos, en los torneos internacionales, los argentinos, los ecuatorianos son de muy alta intensidad. Bueno, y para seguir con el tema del Medellín, a mí me parece que tampoco se le ha acabado la gasolina, como usted lo preguntaba. Me parece que es un tema más de efectividad, porque es que Medellín puede que no haya jugado tan bien con Equidad como lo venía haciendo, pero generó las opciones para ganar el partido. Y ellos mismos lo saben. Por ahí escuché al técnico Alejandro Restrepo diciendo que ellos sabían en el camerino que debían haber ganado el partido. Entonces yo creo que es más un tema de efectividad, que hay que seguir trabajando en esa última jugada para meter el balón en el arco, porque es ahí, en esa efectividad es donde está fallando Medellín. De resto, a mí no, el funcionamiento no me preocupa. Me parece que es un equipo que sigue siendo protagonista, que sigue generando opciones, que tendrá altibajos, porque no hay ningún equipo del mundo que no los tenga, a no ser que volvamos al Barcelona de Guardiola, que era un equipo parejo casi siempre. Pero esos son equipos que quedan en la historia y no va a pasar. Entonces, más bien, en ese tema de efectividad, donde Medellín se le puede aparecer ese fantasma, y hoy lo hablamos, que si ese fantasma de la efectividad no sale en el periódico, exacto, el fantasma de gol, pues si le sale al Medellín, ese es lo que le puede impedir seguir siendo el líder del torneo. El resto, yo creo que va por buen camino. Usted lo decía, con los números, 69% de posesión, 8 remates al arco, más que precisión en los pases, mayor cantidad de pases tuvo el Medellín en el partido contra Equidad, pero ese fantasma de la falta de gol que viene trayendo desde hace unos semestres le privó de aumentar la ventaja en la punta de la tabla de posiciones de la liga. Se mantiene aún porque tiene diferencia de un punto con Atlético Nacional, que es segundo, aunque recordemos que Nacional tiene un partido menos, que es contra Tolima. No sé para cuándo estará reprogramado. De este miércoles en 8. Pero el profe Alejandro Restrepo fue autocrítico con esa falta de efectividad de su Medellín. ¿Qué les parece si escuchamos lo que dijo? Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que siempre hay que ser autocríticos. El equipo en el camerino obviamente sabe que con el porcentaje de posesión que tuvo, con el dominio del juego que tuvo, debió haber tenido y terminado jugadas con mayor efectividad y con mayor calidad, como tú lo dices. Creo que pudimos haber tenido más finura en el último tercio. Creo que hoy pasó más por un tema de ejecución, de dar bien el último pase, darlo en el momento correcto. Creo que tampoco podemos dejar de lado la propuesta del rival, un rival que hoy jugó con una estructura defensiva, que nos igualó en todos los lugares del campo, que se replegó primero en un bloque medio en el primer tiempo y presionó bien, y después en un bloque bajo en el segundo tiempo, donde nos cerró todos los caminos. Y creo que es parte de la autocrítica, es esa, buscar qué debemos hacer, qué debemos mejorar,
Creo que hemos mostrado muy buen juego, los rivales también planifican o hacen un plan de partido y nosotros a seguir trabajando, a seguir mejorando para tener jugadas de calidad en ese último tercio que nos permitan ganar los partidos. Bueno, ahí escuchábamos al profe Alejandro Restrepo. El Medellín es el único equipo de la liga que aún no ha perdido. América era el otro, pero perdió este partido contra Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. Y además el Medellín viene teniendo una muy buena campaña en la liga. Con el partido contra Equidad alcanzó un invicto de 14 encuentros sin perder. Bueno, invicto de 14 encuentros sin perder de redundancia, ¿no? Pero no pierde desde el 14 de octubre justamente del 2024, justamente contra el América allá en Cali. Sobre ese tema del invicto, de si les preocupaba o no, o si era como la prioridad que tenían dentro del juego, también habló el profe Alejandro Restrepo en la rueda de prensa. Escuchémoslo. En cuanto al invicto, no nos distrae. Creo que lo del torneo anterior quedó ahí. Pensamos en este torneo, en ir partido a partido, en buscar en cada uno de ellos, como el día de hoy, la victoria, independiente de las diferentes situaciones. Pasado quedó atrás, borrón y cuenta nueva, y ahora enfocados en buscar una victoria el domingo en casa. Bueno, ahí estaba el panorama del Deportivo Independiente Medellín. ¿Por qué no me recuerda usted la próxima fecha? Que ahí la tenemos en el periódico impreso de hoy. Ahí debajo de la tabla está Brandon. Recuérdeme usted cuáles son los partidos de la próxima fecha. Bucaramanga Pereira, un muy buen partido de dos equipos que están en el fútbol colombiano. Pasto Equidad, Envigado Atlético Nacional, Fortaleza contra Tolima, América recibirá a Alianza en el Pascual Guerrero, Once Caldas, el Super 11 del profe Arriero, enfrentará a Santa Fe, Millonarios contra Águilas, Unión Magdalena contra el Chico, Llaneros contra el Junior y Deportivo Independiente Medellín contra el Deportivo Cali. Vuelve el profe Alfredo Arias el domingo al Atanasio Girardot con un Cali que me parece que lo está haciendo muy bien a las 6:30 de la tarde. ¿Y a qué hora juega Nacional? Juega el sábado a las 2 de la tarde con el Envigado, Polideportivo en el Sur. Polideportivo Sur de Envigado. Sí, señor, así es. Y después de estas fechas de liga, pues se vendrá la fecha de eliminatoria para la selección Colombia frente a Brasil y Paraguay, dos rivales complicados, sobre todo Brasil porque tocará enfrentarlo allá y a Colombia siempre le causa mucho problema enfrentar a Brasil, pero esperemos que lo haga bien. Yo creo que llegan en un buen momento los jugadores que están afuera, los que llamarían Lorenzo, los que uno conoce que son fijos, exactamente, vienen jugando, sobre todo también el tema de James, que va a llegar con mayor continuidad porque en México la ha tenido. Lastimosamente el León perdió contra Santos y perdió un invicto también largo en 10 México, fechas que no perdía, y a James le anularon un gol también por fuera de lugar, algo polémico, pero finalmente el VAR pues ratificó que estaban fuera de lugar. Yo no confío en el VAR de México. Yo vi una vez una línea que trazaron así, una diagonal. ¿Y usted confía en el VAR de acá? Uy, muy fuerte esa pregunta. Las mismas líneas. Yo no confío. Pues imagínate que anularon un penalti que para mí era penalti claro contra América. ¿No confías en el VAR entonces? ¿No te gusta el VAR? Me parece que le quita emoción al fútbol. Ok. Pero a veces es justo, por decir, si en el Mundial del 2014 hubiese existido el VAR, Colombia hubiera pasado a la semifinal de Yo tengo una duda, qué pena que les cambie el tema. Juega Colombia la fecha de eliminatorias. Si se llegan a convocar a algún jugador de Nacional, no está disponible para el Clásico contra Medellín. No estaría. No estaría. O sea, es posible. ¿Pero quiénes son los convocables de Nacional? Sería David Ospina, David Ospina para mí es fijo. Va, fijo. No sé. De pronto Andrés Román y Marino Inestrosa. O sea, si se llegan a llevar a Marino y a Román, porque de pronto pues, Chipi ha subido el nivel, puede reemplazar bien a David, o si no está Marquínez. Pero si se llegan a llevar a Román y a Marino, son dos bajas sensibles de Nacional para pues el Clásico. Ahí está Joan Castro, que empezó bien el torneo, tuvo una lesión también y se recuperó, que podría hacer las veces de Román. Estar ahí. El tema es Marino. Marino es un jugador distinto, diferente, de esos que los equipos pues pocos tienen y marcan diferencia. Pero ahí sí puede jugar con doble 9, ahí exacto, tenía Kevin Viveros, podría entrar Kevin Viveros y cambiar el esquema. Pero yo creo que sí, los equipos no pueden depender de un solo jugador, y más este colectivo Atlético Nacional que lo está trabajando, más allá de que haga falta o no. A mí me parecería que sería ideal, y Marino, lo hablábamos antes de entrar aquí a micrófono, Marino lo dijo, quiere estar en la selección, no entiende por qué aún no lo han llamado y no se le ha hecho ese llamado, porque yo creo que por derecha, pese a que está John Arias, que es el titular de esa zona,
a la selección Colombia le hace falta un recambio. Un jugador que cuando Arias no esté bien, pues pueda hacer esas veces y se pueda armar una yunta con Daniel Muñoz por el lado derecho, como lo hace Román en Nacional con Marino. Pero ¿será que sí lo convocan? Yo creo que hay una convocatoria es el momento, del yo fútbol creo que colombiano es el momento. en esta convocatoria de profe Lorenzo. Van a ir de Nacional, yo creo que Marino y David, fijo. Yo no creo tanto. Juan Fernando Quintero, Cardona, sí o sí, va a estar. Cardona no creo que esté en la selección Colombia. Yo creo que a Cardona no lo lleven. No funciona dentro del esquema. Porque es que yo creo que Lorenzo ya tiene una base en esa sección lo ha tenido. De volante creativo, pero es que ahí está James, está Juanfer, está Carrascal, que es del proceso. Entonces, pero yo no creo que lleven a Marino, la verdad. No por el nivel, porque por el nivel merece estar. Sí. Pero Lorenzo no es una persona que lleve jugadores del ámbito local. De hecho, en el fútbol colombiano, jugadores de campo solamente ha convocado a Montero. A Montero y a Román. Sí, pero jugadores es que de campo no había, a Román. Y a Montero y a Chunga alguna vez lo convocó. No, pero no es costumbre de él llevar jugadores de su rentado local. Pero no había un jugador que marcara tanta diferencia como Marino antes. O sea, Marino es un jugador superlativo en este momento, marca demasiada diferencia. No lo había habido, en la liga no había un jugador así. Es verdad. Y muchos pedían que Dairo Moreno, eso no, porque pues Dairo es goleador acá, pero para la selección pues ya no. Hay otros jugadores, John Córdoba, en esa posición. Pero yo creo que en la selección no tiene un jugador como Marino Inestrosa en este momento. Y yo recuerdo que no estaba Lorenzo en su momento, pero a Marlos Moreno, cuando tuvo su momento en Nacional, lo llevaron y cumplió con la selección, tanto así que hizo un gol en Bolivia, en La Paz. Entonces, incluso estuvo en la Copa América del 2016. Por eso, entonces yo creo que es el momento, porque anda bien, porque la gente lo pide, porque es el jugador de moda en el fútbol colombiano. Ojalá, esperemos a ver, porque es una alternativa importante contra los brasileños, porque es que Colombia necesita jugadores que y que de verdad marquen diferencia en el 1 contra 1. Es que ya no los hay. Ahora no hay jugadores gambeteadores que antes los tenía. En su momento. Exactamente. No los tiene Colombia en ese momento. Un jugador, Luis Díaz de pronto, pero Luis Díaz con la selección tiene esos altibajos, a veces sí, a veces no, pero hay que probar otras alternativas. Y yo creo que Marino debería estar en la lista de la selección. Marino está en la espera que llevan varios futbolistas importantes, como por ejemplo el volante antioqueño Miguel Monsalve, que también está bloqueado, viene haciendo un muy buen trabajo con Gremio. Pero le pasa lo mismo que hablamos con él en línea de gol. A Cardona. Allá hay ya hay jugadores en esa posición consolidados. Bueno, sí, también. Gustavo Puerta está esperando este llamado, también está bloqueado, está haciendo un muy buen trabajo con el Hull City de Inglaterra. Y este jugador Caicedo que dijo lo bloquearon en México. Ahora, una cosa. Yo no lo he visto mucho, entonces no puedo decir mucho. Yo tampoco lo he visto y yo soy consciente de una cosa. El profe Lorenzo bloquea 39, 40 jugadores. Después termina eligiendo... Ahí sí, como 25, dice el cuento, los mismos 25 de siempre. Exactamente. Con muy poquitas variantes. Es que es muy difícil que lleven a alguien en esa... Y hay una cosa que yo siempre lo he defendido del profe Lorenzo, y él lo dijo en el primer partido de la eliminatoria en Barranquilla, en la rueda de prensa, después de ganarle a Venezuela. Yo, por la dinámica de la selección, tengo que traer una base de jugadores. No puedo estar cambiando todo el tiempo porque entrenan 3 o 4 días para un partido súper importante como el partido contra Brasil allá, que de hecho Colombia por eliminatorias nunca le ha ganado a Brasil en suelo brasileño. La primera victoria fue la de octubre o noviembre del 2023. Por eliminatorias, sí, los 2 goles de Luis Díaz. Con los 2 goles de Luis Díaz en Barranquilla. Y pues va a ser un partido difícil. Los paraguayos son huesos duros de roer también, así que... Difícil ese partido con Brasil. Vuelve Neymar. Pero Neymar a mí no me preocupa. Es que Neymar es Neymar, sí, Neymar. Pero no está en su mejor nivel. Pero el envío anímico que le da a la selección brasileña es importante, que lo necesita. Vinicius, que viene también, pero lo que dice Juan Pablo, es cierto. Neymar anda en un momentum donde llegó a Brasil, donde el Santos le está dando continuidad, y Neymar es de los jugadores que le gustan los mimos, que la hinchada esté como ahí. James. Exactamente, entonces Neymar por ese lado
sigue siendo importante, es un jugador ya con experiencia, esperemos a ver qué pasa, pero yo creo que Colombia tiene que mirar lo suyo y dejar de mirarle la camiseta a Brasil, porque siempre le pasa. Colombia le hace mejores partidos siempre a Argentina que a Brasil, y muchas veces Argentina ha estado por encima del nivel de Brasil y Colombia sigue haciéndole mejores partidos a Argentina. Entonces ya hay que dejar de mirar a los brasileños con el respeto que se les tiene y poder llegar y ganarles allá y dar un golpe de autoridad, porque Colombia, ganando estos 2 partidos, podría clasificarse básicamente, sí, matemáticamente ya al Mundial. Los 24 puntos con los que Perú terminó quinto y fue al repechaje en la eliminatoria que es un cupo más al Mundial ahora del 2026. Entonces, pues bueno, ahí que lo tiene casi que seguro. Recordemos, partido contra Brasil 20 de marzo y 25 contra Paraguay en Barranquilla. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en Línea de Gol. Recuerden estar atentos a todas las redes sociales de esta casa editorial, el X, el YouTube, el Instagram, el impreso con los mejores análisis y las mejores historias. Y en una próxima oportunidad, dentro de 8 días, estaremos conversando del devenir de los equipos antioqueños y también de la Selección Colombia. Todos ustedes que tengan un feliz resto de semana. Chao, chao.